Todos están con una fatiga muscular, corríamos riesgos de tener peores consecuencias si venían a jugar este partido. Nada tiene que ver la cancha, en absoluto. Y nosotros es el día a día que tenemos por delante, porque quieras o no, tenemos la búsqueda de intentar llegar a los playoffs, pero tenemos el partido del 27, entonces a veces es difícil tomar decisiones porque estos también son partidos decisivos, pero la realidad es que hay una final que está puesta el día 27, pero quiero aclarar que nada tiene que ver la cancha. ¿En qué momento tomará la decisión usted de que no viajara Messi y Jordi? Y entonces, su análisis del partido, un partido parejo en varias ocasiones, pero las transiciones no terminaban. Sí, que ellos no viajaban, la decisión estaba tomada más o menos 2 días antes. Sí. Y el partido sí, yo creo que incluso hubo una media hora que me parece que fuimos mejores y pues, pudimos ponernos en ventaja. Bueno, obviamente tengo dudas del empate acerca de si la pelota entró o no entró. El árbitro dice que no hay ninguna imagen que muestre que la pelota no entró, y yo creo que no hay ninguna imagen que muestre que la pelota entró, pero bueno, está bien que ese fue el 1-1 y en definitiva nosotros después de ahí nos desorganizamos, como decís vos, las transiciones nos dolieron mucho, las pérdidas de inicio nos dolieron mucho. Como suponíamos, Atlanta es un equipo que va sin lugar a dudas a pelear la liga y a veces no alcanza con controlar media hora de partido, ¿no? Hay que ser mucho más consistente, como a lo mejor fuimos en Los Ángeles, pero también es cierto que en Los Ángeles sufrimos y el rival a lo mejor no tuvo contundencia, y creo que Atlanta hoy ha tenido, además de jugar bien, mucha contundencia. Next we'll go to Doug Robertson. I think you're probably just asked about this, but if you can explain why Messi wasn't here, the decisions behind that, and just your emotions. I know this was your third game back, I think, but your first game back with an MLS club. Primero sobre Messi. Sabe que por qué no viajó, y entonces el segundo, tus sensaciones en regresar a Atlanta. El tercer vez que regresa, por primera vez con Atlanta, sí. Bueno, como siempre, las mejores. Es una ciudad y un club donde hemos pasado 2 muy buenos años, donde nos sentimos respetados y donde nos sentimos queridos, y obviamente estoy triste porque el equipo ha perdido y nosotros venimos a competir y si es posible a ganar, pero la realidad es que siempre volver a Atlanta en la situación que sea es muy especial siempre para todo el cuerpo técnico. Sí, Sorry. Like always, it's the best to come back here. The city and the club are places we had 2 great years and we feel really respected and loved. Obviously, I'm sad because we lost and we came to compete and win if it was possible. But coming back is always special, regardless of everything else. And you sort of miss what you're doing. Porque tiene una fatiga muscular y era muy imprudente traerlo a jugar este partido. Because he has muscular fatigue and they were just recruiting to the league. Next, we'll go to the second round. Quedó claro, Tata, que el objetivo de la final es primordial para ustedes en el análisis. Te pregunto 2 cosas. Una, si a Leo lo vas a ir llevando de a poco para ponerlo a punto a esa final, o ya tenés la seguridad de que el próximo partido, el miércoles, lo vas a tener a disposición. Y aprovechando que veo que el tema del campo acá es importante, el piso, y que vos tuviste la experiencia de dirigirlo y que además se viene la Copa América y el Mundial. No porque el campo sea malo. Es un tema a revisar para una competencia internacional, como puede ser Copa América y Mundial. Desde mi punto de vista, nunca el césped sintético ha sido un problema para Atlanta, pero básicamente no es que estoy diciendo, claro, nosotros estamos acostumbrados a jugar
en esta cancha y entonces el rival sufre. En el año y medio que nos tocó jugar aquí en este estadio, nosotros vinimos a hacer 2 entrenamientos previos y después no hubo una sola semana donde nosotros hayamos tenido que entrenar ni aquí ni en césped sintético en el centro de alto rendimiento. Para mí es una cancha excelente y yo creo que la pelota corre bien. No encuentro fundamento como para pensar que no se pueda jugar bien al fútbol. Es cierto, cuando viene una Copa América, está claro que los equipos mayoritariamente no están acostumbrados a jugar en césped sintético. Y a lo mejor esa es una situación que es a resolver, pero que no se pueda jugar fútbol, no, desde mi punto de vista, en ningún caso, bajo ningún caso. Y lo de Leo, mañana entrenará junto con Jordi y Ryan Saylor, tienen entrenamiento, el resto tiene días libres y lo iremos viendo día a día, ¿no? Es decir, a nosotros nada nos cambia el panorama de cómo va a entrenar él, no tenemos urgencias, si está bien y confiado sobre todo puede llegar a jugar, pero si no pasa esto, esperará unos días más. Y como dije, es muy difícil porque la final es un solo partido y estamos ahí y es muy tentador ir por un título. Y acá son 7 u 8 fechas y incluso si las ganaríamos todos, tampoco por ahí tenemos la certeza de poder entrar, ¿no? Es decir, empezamos esta carrera lamentablemente muy atrás. No la vamos a abandonar, pero está claro que sí la mirada está puesta en el 27. Profesor, para hacer ese deporte de Canal 6 Honduras, es obvio que el Inter es un equipo con Messi y otro sin Messi. En el segundo tiempo se le cayó físicamente, no sé si está resintiendo los partidos del torneo que acaban de jugar, y si ha pedido a la directiva algún jugador con características similares a las de Messi para cuando no lo tenga. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad lo tenemos, es Farías. Y si vos querés, una cosa es buscar un jugador con esas características, otra cosa es querer buscar un jugador como Messi. Y ahí es donde tenemos un problema mayor. Pero sí tenemos claro que Facundo hace exactamente lo mismo, descendiendo, encontrando las espaldas de los rivales, de la izquierda hacia el centro, desahoga mucho cuando juegan juntos, el hecho incluso le da eh, una situación de que los rivales tienen más jugadores para tener en cuenta y para tener que marcar. Después, si le pedís jugadores, ya no es la época de los jugadores que tengan que venir, ya pasó, tenemos el plantel que tenemos y en todo caso lo que necesitamos es recuperar a los futbolistas que están lesionados. Y no sé si me preguntaste otra cosa, creo que no. La parte física. Bueno, sí, tenemos una cantidad de partidos más que el resto, porque llegamos a la final, jugamos la semifinal de Copa y el cansancio se va acumulando. Tuvimos 8 o 9 jugadores en la fecha FIFA que viajaron, que algunos jugaron, algunos más, otros menos, quien hicieron viajes demasiado largos como Christoph y Taylor para ir a jugar con Finlandia y con Ucrania y prácticamente se cruzaron el mundo, y entonces, bueno, todas esas cuestiones evidentemente resienten, pero ninguna excusa, tenemos lo que tenemos, también con menos jugadores disponibles que hoy, la semana pasada ganamos. Last 2 questions, we'll go to the back row, and it's Michelle Kaufman on Zoom. Hola, profesor Albert Díaz, Canal 6 Honduras. Me quería consultar acerca de que el margen de error del Inter Miami en la MLS era poco. Ya ve de lejos la posibilidad de los playoffs y aprovechando la oportunidad de que nos pueda platicar un poco del hondureño David Ruiz en su equipo. Muchas gracias. Bueno, David goza de toda nuestra confianza, por algo es un chico que suele jugar o suele entrar de recambio, pero siempre está en la idea nuestra que va a ser importante en este momento y en el futuro. No hay que olvidarse que es muy joven y tiene mucho terreno para crecer. Y respecto al tiempo, bueno, será el tiempo que veamos que tenemos, y cuando no lo veamos más,
no lo buscaremos, pero mientras tengamos esta posibilidad, yo creo que no nos puede pasar que pensemos que la derrota de hoy, que duele obviamente y que nos quita posibilidades, pero también no es, tampoco es determinante. Last question, Michelle Kaufman on Zoom. Hola, Tata. Hola, Michelle. Una pregunta. Sí, Atlanta anotó 3 goles en 8 minutos. Si puede hablar sobre esos 8 minutos, ¿qué pasó en ese tiempo? Y si sin tener la calma y la experiencia de Leo y de Jordi, ¿cómo eso afectó en esos 8 minutos? Gracias. Bueno, Michelle, evidentemente tener a Leo y a Jordi es una ventaja importante y considerable para el equipo. De la misma manera que no tenerlos nos resiente. Sobre eso no hay ninguna duda. No creo que ninguna de las dos ausencias hayan tenido que ver con esos 8 minutos, como usted dice. Yo creo que en esos 8 minutos hemos tenido errores de salida, hemos tenido malos regresos, no hemos sido veloces en las transiciones. No hay que buscarlo por el lado de las ausencias, lo que ha pasado en 8 minutos, sino por déficit que tiene el equipo, ¿no? Gracias. That concludes tonight's press conference. Gracias, Tata. Thank you.